Hola, bienvenidos a Dentro de los Personajes, este podcast en el que parece que vamos a hablar de series o de cine y luego resulta que no, que hablamos de personajes, hablamos de sentimientos, hablamos de emociones, hablamos de mochilas. Hablamos con Mariluz. Oh, Hola. buenas a todos. El programa anterior, después, la directora me pegó la bronca porque la interrumpo demasiado, así que voy a intentar evitarlo. ¿Lo voy a conseguir? No lo creo, pero lo intentaré. Bueno, pues hoy vamos a hablar de Pluribus, porque nos gusta lanzarnos a la cabeza de la actualidad. El mes pasado fue Casablanca, este mes Pluribus. Una serie de Apple TV que hemos visto que en realidad no pega mucho con nuestro esquema porque hablamos de personajes y en esta parece que no los hay, pero igual sí. Así que igual solo hablamos de un personaje, que es el personaje protagonista. Os recordamos, aquí como no hablamos de la serie propiamente dicha, sino de lo que le pasa a los personajes, va full spoiler. Si no has visto la serie y te interesa que no te cuenten cosas, pues este no es tu programa. Mírate la serie, luego vente por aquí y así verás lo que pensamos de lo que pasa en ella. Pues Pluribus, ¿por qué, Mariluz? ¿Por qué hacemos Pluribus? ¿Por qué no? Esa es la respuesta para todo. Claro, no, sí, realmente al final personajes hay y les pasan muchas cosas Pasan movidas. emocionalmente. Y pasan movidas. Con lo cual, pues podemos hablar iba a decir el viaje del héroe, no sé si es el viaje del héroe, pero todavía no, porque vamos a hablar de la primera temporada. Igual cuando alguien esté viendo esto en el futuro ya han salido la 2, la 3, la 7 y todo. Nosotros solo hemos visto la primera ahora mismo, entonces no hay un final como tal. Entonces vamos a hablar de lo que les pasa a los personajes en esta primera temporada. Vamos a intentar ser muy breves. Tenemos además una alarma que suena cuando pasa una hora. No podemos llegar a la hora. Es un imperativo que nos hemos puesto porque aquí le damos a la lengua y no paramos. Pues Así sí. que Pluribus. Pluribus. ¿Qué? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué? ¿Por dónde empezamos? Bueno, realmente yo como personajes, yo me había apuntado obviamente Carol Sturka, Sí, que es nos va a comer media hora de los 60 o más. La protagonista absoluta. Y había llamado El Ente, pensando... O los otros. O los otros, pensando en el pack de todos el resto de seres humanos que se mueven y que están en una mente única, o por lo menos mente compartida. Principalmente tenía, bueno, obviamente Manouche Oviedo, que es el otro. el otro de las personas que no están abducidas por esta mente compartida. Y de manera puntual me había apuntado los 5 humanos, porque, bueno, por poder hablar así, sabes, un poquito de ellos, tampoco tienen mucho más protagonismo, más que al principio, pero... Hombre, yo creo que el que más tiene es Dibaté, que ya llegaremos a él. Pero yo también tenía apuntado que aunque aparezca muy pocos minutos, aparece solo el primer episodio, su sombra sí que está en toda la serie, que es Helen. La esposa. La esposa. Sí, que yo al principio no tenía claro si estaban casadas o no, pero sí, porque lo dice ella. Sí, pero bueno, haya o no una firma de papeles, es su pareja. Aunque lo lleven escondido. Pues empezamos por Carol. Empezamos por Carol. Please, Carol, please, Carol. Creo que es el capítulo 4. Carol. Carol, pues es una escritora muy huraña, negativa, enfadada con el mundo, da la sensación, por lo menos. Sí, yo... Lo que no sé si podemos deducir un poco el porqué de eso que ocurre. ¿Podemos? ¿Por qué? ¿Por qué está enfadada? ¿Por qué está huraña? Porque pese a que tiene un éxito razonable, no es un superventas, pero sí es una escritora con cierto éxito, que está escribiendo una saga de novelas que tienen bastante popularidad y que le da para vivir bien. No es millonaria, pero le da para vivir bien. Sí, porque además sí que hablan en un momento dado que es superventas, está en el top 20. Sí, pero tampoco ella vive como una millonaria, vive en un sitio
de lo que en Estados Unidos es clase media, Ujú. ni siquiera clase media muy alta. Es en un suburbio en el desierto, realmente. Pues, por lo menos lo que yo he podido deducir de lo que van contando a lo largo de esta primera Ujú, temporada, es que realmente es, una mujer lesbiana ujú, que su madre no aceptó esa su manera de entender la sexualidad y la llevó a un campamento donde se supone que te convierten o te arreglan o te no sé qué barbaridad, y podemos dejarlo ahí, tampoco hay que ujú. darle muchas más Sí, vueltas. una terapia terapia de conversión, lo llaman. Es horrible. Y el caso es que eso a ella le marcó. Ujú, Ha sido incapaz de perdonar a su madre y no sé si esa parte en general, o sea, en concreto, esa es de la que comentan, la que ella misma verbaliza. Eso implica que si ha llegado a ese punto y su madre ha llegado a ese punto, ya no solo que ya me parece una ujú, barbaridad ese ir a ese ujú, tipo de campamentos, sino el hecho en general de todo lo que haya implicado en su vida, ujú. su relación con la sexualidad para llegar a ese punto. Es decir, que ese es el punto más negro, pero seguramente pues estuvo años lidiando con eso, primero ocultándolo, luego cuando se supo, pues seguramente todo eso Ujú. al final te genera un trauma muy grande y eso, no sé si solo eso o gran parte puede ser todos sus problemas con el alcohol, Ujú, con las drogas, que se ve también, que ujú. llegó a inyectarse heroína y demás. Entonces, claro, todo eso deja un pozo difícil de gestionar y puede que sea el motivo Ujú. del punto en el que se encuentra ahora. Yo veo alguna cosa más, aparte de eso, que obviamente es clave. De Ujú, hecho, una de las cosas que yo veo también es que, pese a que, digamos, en su círculo personal está fuera del armario, porque está casada, a nivel público ujú, está completamente en el armario, lo oculta, ya que Helen para el público no es su pareja, sino su representante. ujú, Eso también tiene que ser traumatizante porque el hecho de salir del armario con su familia, como tú has dicho, tuvo que ser un terrible, terrible por las consecuencias posteriores, pero el hecho de volver a meterse en el armario para poder vender libros y para poder tener una vida pública, eh, no te tiene que dejar ujú. no te tiene que dejar buen karma, ¿no? Un buen rollo. Tiene que ser muy duro el tener que estar fingiendo todo el tiempo ser algo que no eres, pues prácticamente todo el tiempo realmente. Y me parece ya me parece suficiente motivo para ser una persona hostil hacia el mundo. Y además da la impresión de que no disfruta de lo que hace, Ujú, no disfruta de su literatura. ujú, Y de hecho la serie es muy cruel con eso porque nos deja ver que no es una persona con un gran talento literario. Tiene su gran libro que ella cree que es el que debería de publicar, la fantasía de un escritor de literatura popular de hacer como literatura elevada. Lo que está haciendo es pues, lo que ahora está de moda de literatura spicy y de aventuras, pero con mucha sensualidad y eh, Sí, mucho mucho erotismo. erotismo bastante pacato y ese tipo de... Eso es lo que dan a entender, tampoco lo dicen en concreto, pero que no le hace feliz. Sin embargo, sí que le hace feliz escribir, pero no ese tipo de literatura, porque hay un momento que se pone a escribir la secuela hacia el final y la vemos como que algo se abre en ella mientras está escribiendo, que es algo que cualquiera que haya escrito sabe qué te pasa, que de repente hay otra persona que toma el control de tu cerebro y está segregando dopamina todo el tiempo. Además, nos dejan claro que cuando ella escribió la novela, la protagonista era una mujer y era una pareja lesbiana, entonces lo tuvo que convertir en un hombre para que se Sí, pudiera para que publicar. vendiera. O sea, todo a su alrededor es algo, es el típico caso, por lo menos como yo lo veo, que desde fuera dices, ¿por qué está amargada si lo tiene todo? Pero en cuanto te acercas, amplías un poquito la lupa, ves que es alguien que realmente
no tiene nada más allá de lo material. Sí que tiene a Helen y es un personaje que es un contrapeso muy interesante y que te cuesta entender por qué está con ella, pero al mismo tiempo sí, porque también puede ser una de estas personalidades que necesitan a alguien a quien cuidar para sentirse felices y es, aparte de un amor, es un proyecto de vida, es como un hobby, ¿no? El mantener la cuerda. Entonces, pues parece que sí que funcionan muy bien juntas, porque no es la típica relación, aunque solo lo vemos en un capítulo donde dices, ¿por qué están juntas? No, porque Carol, cuando está con Helen, no es la misma Carol que vamos a ver luego y que vamos a ir viendo rotar durante la serie. Yo veo, además de lo que tú has dicho, veo esos dos, la capa, digamos, profesional que creo que también afecta. Sí, además, conforme va avanzando, y creo que eso hace solo empeorar las cosas, se da cuenta incluso que ese libro, ese gran libro que considera que está escribiendo y que Helen, mientras está viva, la anima incluso a publicarlo, a terminarlo y que vea la luz, luego parece que la misma Helen tampoco pensaba, o sea, tampoco creía que fuese literatura tan elevada, que de hecho no lo terminó de leer, exacto, no se quedó en la página 100, o sea, que ni siquiera terminó de leerlo ella, que es la persona a la que ama y que si no lo lee ella, ¿quién lo va a leer? ¿No? Así como concepto. Entonces, sí que es cierto que toda esa parte obviamente habrá influido también en ese carácter hostil. Y bueno, en el primer episodio las conocemos a las dos, a Helen y a Carol, y de repente pasan cosas, pasan movidas y es, bueno, por resumir, para entender todo lo que vamos a seguir hablando, hay un virus que se expande por el mundo y convierte a la gran mayoría de seres humanos en una mente colmena. Y a partir de aquí, una de las poquísimas personas que no se convierten es Carol, que tiene que lidiar con el apocalipsis. Y su manera de lidiarlo es lo que ha puesto, digamos, a la gente como muy en contra de que si es antipática, a ver, como pa' no. Correcto. Antes de llegar a ese punto hay un... No hemos empezado. Ya, sí, porque es cuando Helen todavía está viva, con lo cual realmente estamos todavía en el primer episodio. Y es un, debate, no creo que podamos debatir porque creo que estamos los dos en el mismo punto, pero sí que me gustaría poner sobre la mesa, y es el tema del alcohol. Porque hay un momento, están volviendo de una firma de libros y demás y paran en un bar a tomar algo. Carol, que sigue pues con problemas relativos o por lo menos con ganas de seguir bebiendo, se toma una copa, y Helen se toma algo sin alcohol porque ella es la que conduce, y entonces Carol le insiste en que con lo que está ella bebiendo, no sé si era lo que sea, bebida, que con eso no brinda, y además le llega a verbalizar: dudo que a ti no te guste el alcohol, ¿no? Que tú quieras beber eso en vez de tomarte una copa. Y entonces eso me trajo a colación en mi mente esa relación que en general como sociedad tenemos con el alcohol. Horrible. Hasta el punto de que parece que no puedes divertirte si no bebes una copa, que, o sea, si no estás bebiendo alcohol incluso, parece que tienes un problema, ¿no? Que hay algo que no... Tienes que justificar el no beber. Es Exacto. algo absurdo porque beber alcohol es malo en todos los ámbitos. O sea, no hay ninguna cosa positiva en beber alcohol. En esto sí soy radical, pero es que es así. O sea, no hay nada positivo en beber alcohol. El alcohol es cancerígeno, el alcohol te hace perder el control y eso no es bueno. De hecho, hay infinidad de tragedias que pasan por el consumo de alcohol. Sin embargo, si tú no eres el que lo bebes, parece que tienes que justificarte. No sé si hay un complejo de si tú no bebes me estás haciendo quedar mal a mí, que sí que estoy bebiendo, o no sé por qué hay esa especie de mente colmena en la sociedad de que si no bebes alcohol no puedes ser feliz, no puedes disfrutar de una fiesta. No, parece que el hecho de socializar implica que tienes que beber alcohol
para disfrutar de esa socialización. Y a ser posible en cantidad, Sí, que no sea poco. sí, es Sí, cierto. de hecho hay como ese desprecio pues, hacia la cerveza sin alcohol o hacia cualquier otra bebida sin alcohol. Y es curioso, hay una parte súper conspiranoica, pero real, que es los lobbies del alcohol pagan mucho dinero para que ahora ves cualquier serie, cualquier película y están todo el tiempo tomando alcohol en cada momento. Yo lo veo como antes pasaba con el tabaco, Justo. nos libramos de la lacra del tabaco hasta cierto punto, por lo menos ya no tenemos esa... Ahora ya el que fuma, digamos, ya no es mayoría, ya no puede imponer su presencia, pero con el alcohol seguimos teniéndolo. Sí, pues eso. A mí me venía pues comentarios de personas de decir si tengo que salir y no puedo beber, prefiero no salir, por ejemplo, hasta ese punto. Entonces, pues eso. Sí, yo también lo he visto de bodas sin alcohol, pues no me invites. Si no puedes disfrutar sin tomar alcohol, tienes un problema. Claro. Tienes un problema. Otra cosa es que no quieras, que tú decidas, yo no me meto, no sé qué tipo de normas haría, afortunadamente no tengo que decidir yo, porque igual sería un dictador horrible, pero obviamente si tú para divertirte tienes que beber, tienes un problema. Sí, pero que incluso más allá, es decir, que cada uno con su cuerpo y su vida y su disfrute, porque oye, a lo mejor realmente tienes un problema de socialización y el alcohol ciertamente, pues lo hemos hablado en otro episodio, te desinhibe, te baja el consciente, con lo cual todos esos temores y ese tal, pues se te pasan. Sí, pero tú lo has dicho, tienes un problema. Claro, sí. El grado del problema es el que quieras, pero lo tienes. Que con el alcohol se te soluciona y con eso tiras para adelante, estás tirando para adelante. Claro, pero y que están en su derecho. Sí, por supuesto. Eso es lo que me refiero. O sea, que yo no juzgo a nadie. Que no entro ni salgo, que me parece estupendísimo lo que cada uno pueda y quiera hacer en su vida. Absolutamente. La historia es que el mismo respeto, y ahora lo hablaremos también porque aquí entre el ente, los otros y Carol pasa un poco lo mismo, es que yo puedo hacer con la vida también lo que quiera, e incluso si puedo disfrutar igual sin tomar alcohol, ¿por qué no hacerlo? E incluso si no disfruto igual, pero es que prefiero disfrutar un poquito menos y no tomarlo, pues también es mi decisión, ¿no? Así como concepto. Pues nada, eso. Como debate realmente no hay mucho entre nosotros porque lo tenemos claro. Pero bueno, que sí que me llamó la atención y me resonó esta parte del tema del alcohol y que Carol insistiera en que no puedes estar disfrutando bebiendo eso que no lleva alcohol. Pero ahí vamos, precisamente, la persona que más insiste es la que tiene el problema. Estamos hablando de una alcohólica y una drogadicta. Y tendrás otros problemas de adicción. Y hay una parte de autojustificación, de si tú no bebes, si bebemos juntas, está bien. Si tú no bebes, me estás haciendo quedar mal a mí. Sí. Y hay no es consciente, pero hay algo de eso cuando alguien en una fiesta no puedes brindar con agua. ¿Por qué? Es que trae mala suerte. Vale. Y pasar por debajo de la escalera y un gato negro y todo eso. Pero, a ver, somos seres racionales. No esa es la excusa realmente. Es, si tú estás brindando con agua, yo estoy brindando con alcohol. ¿Sabes? Es inconsciente. Yo no digo que la persona que te diga eso esté pensando en eso en absoluto, pero hay algo inconsciente en que sabes que te estás haciendo mal, te estás metiendo un veneno en el cuerpo, eso es un hecho médico. Si lo hacemos juntos, es como es menos pecado. Sí, parece que yo lo que estoy haciendo yo es normal. Sí. ¿No? Es un poco lo de normalizar mi parte más allá de la tuya. Bueno, dejamos la polémica, ya tenemos los mensajes de odio debajo, de la gente que sale, no me vas a quitar mi cerveza, no, toda tuya. No pretendemos en absoluto. Toda tu cerveza, toda para ti, sin problema, disfrútala. Y que yo me tomo una cerveza de vez en cuando, o sea que claro, a ver, lo que me apetezca, pero justo lo que me apetezca, no lo que le apetezcan a los demás. Vale. Pues eso, dicho todo esto, de Carol sí que con esta relación de Helen sí que me daba la sensación de que era su pilar, o sea, al final es su motor, la que le empuja, la que le motiva a seguir viviendo, haciendo cosas y demás.
la que tolera sus quejas y a lo mejor sus reclamaciones, ¿no?, hacia el mundo y su disgusto, la que sostiene Ujú, toda esa parte. Y eh, entrando ya una vez que se destapa ujú, todo este virus y todo este drama, esta necesidad que tiene Carol de que todo vuelva a su ser, ujú, o sea, el ver de manera tan evidente como lo ve ella, desde su perspectiva, de que esto está mal, es ujú. decir, este virus no es bueno, entramos en este momento en el que conoce a las otras personas. Sí, pero yo me pararía porque hay un momento importante, es que Ujú. Helen muere, Ah, bueno, sí, claro. claro, y claro, es que es lo que tú has dicho, hay un pilar y ella pierde pie, y el pilar al que pasa es el heroísmo peliculero, un poco, de tengo que salvar el mundo. Ujú, O sea, ella, yo creo que sin Helen se hubiera convertido en el típico escritor, en este caso escritora, alcohólico, atormentado, que hemos visto en mil películas y en el mundo real menos, pero también, de el escritor maldito, en este caso la escritora. Pero Helen la mantiene cuerda, por decirlo así. La muerte de Helen podría haberla destruido, pero digamos que el motor que se convierte es tengo que salvar el mundo porque no hay nadie más, ¿no? Y ujú, ahora ya, si quieres, ya entramos en estos demás que sí que hay. Es verdad que cuando hicimos Casablanca el mes pasado íbamos personaje por personaje, aquí como hay tan pocos, igual vamos saltando un poco, aunque estemos en teoría con Helen. ujú. Sí, pues eso, sí que es cierto que me había saltado yo torpemente No. la muerte de Helen, porque ciertamente es, de hecho, un punto de inflexión. Sí, de hecho, casi más importante que la invasión alienígena, por llamarla así, o que la exposición al virus, la muerte de Helen creo que es más corte Ujú, para Carol, para nuestro personaje. ujú. Sí, sí, sí. Además, que al principio yo no le presté atención porque parece que Helen fallece precisamente por no tolerar el virus o Ujú, lo que sea, o como una reacción alérgica a efectos secundarios o lo que sea. Pero sí que en el último instante de vida de ujú. Helen se la ve sonreír y es la sensación de que ha formado parte, Sí, ha sí. entrado a formar Ujú, parte de esta mente colmena y efectivamente luego evidenciamos que así es, ¿no? En ese momento Carol no es consciente, pero luego sí que se da cuenta de que eso ha ocurrido. ujú, Y eso también eh, remueve cosas ujú. porque al principio les indica que Helen es intocable, pero luego, Quieres pues saber. claro, lo que nos pasa a todos los seres humanos es, hay momentos, y más si ya no tienes a la persona para poder hablar con ella, es qué hay en la cabeza de la Ujú, otra persona, ¿no? Entonces, de hecho, es incluso, a lo mejor un poco perturbador, pero yo creo que humano, lo que no somos capaces a lo mejor en determinados momentos de sentarnos y hablar, ujú, porque a lo mejor puede remover cosas. Por ejemplo, lo que decía Carol, ¿qué piensa de verdad Helen de su libro? ujú, Pues sentarte a hablar de ello de una manera sana, es ujú, decir, siendo capaz de aceptar lo que la otra persona pueda decir, que la otra persona sienta la libertad de poder expresar de la manera ujú, más asertiva posible, pero de verdad lo que siente, todo eso son conversaciones que pueden ser incómodas ujú, o complejas, por lo menos, de establecer, con lo cual hacerlo sin la otra persona, ¿sabes? A un ente ujú. que te responde, pues claro, es una manera mucho más fácil, ¿no? Ahí yo creo que la mayoría, yo diría que la gran mayoría de los seres humanos tenemos una, una facilidad enorme para torturarnos, para hacernos. Creo que en la mayoría de veces somos nuestro peor enemigo Ujú, mentalmente. Y yo eh, creo que la mayoría en esa parte actuaríamos igual que Carol. Y es algo que sabemos que, conscientemente sabemos que no deberíamos hacer porque no queremos saberlo, pero necesitamos saberlo.
Es una sensación y sabemos que es abrir una caja de Pandora, sabemos que de ahí no va a salir nada bueno, pero aún así hay algo malsano en la curiosidad de conocer algo prohibido. O sea, la mejor manera de que alguien comparta un secreto es no se lo digas a nadie. Es decir, no se lo digas a nadie. Eso corre como la pólvora. Hay excepciones, por supuesto, pero creo que nos hemos entendido. Entonces hay algo oscuro ahí y en ese sentido sí que está muy bien reflejado, porque además Carol tarda mucho en saberlo y es un momento donde la entidad la está engañando y ella se está dejando engañar. Bueno, engañando. Para mí sí. ¿Pero engañando por qué? La está manipulando. Bueno, para mantenerla, Para mantenerla en esa... distraída, para mantenerla feliz, para mantenerla en una burbuja mientras están buscando la manera de contagiarla. Y de hecho hay una cosa muy cruel que como escritor, aunque sea aficionado, a mí me duele porque hay un momento donde la entidad esto ya es en los últimos episodios, para mí la está manipulando. De hecho, ella al final se da cuenta, lo verbaliza y la entidad le dice que sí. No dice manipulando, dice extrayendo. Cada uno le pone el adjetivo que quiera. Pero la animan a escribir. Ella vuelve a escribir un nuevo capítulo de Waikaro, se llama, ¿no? Waikaro. Y todo lo que recibe es lo que un escritor de verdad quiere recibir. Y son halagos. Sí. A mí me dio mucha pena esa escena, porque Carol es feliz cuando ella sabe que tampoco es... tampoco era una reacción sincera, pero es lo que ella necesitaba escuchar. Entonces a mí eso, que supongo que en ninguno de lo que he leído sobre la serie o lo que comentamos en el podcast que hicimos el otro día comentándola de forma más convencional, me dio mucha ternura el personaje de Carol en ese momento. Porque es un libro que en la historia de la humanidad, que es lo que la entidad ha leído, conoce todo lo que se ha escrito, es basura literaria. Estaría en un nivel, pues, eso, muy por encima de lo que no se ha escrito, pero no es una cosa que vaya a admirar a quien conoce toda la escritura del universo o de la Tierra, ¿no? Entonces, me dio la ternura y la pena de lo fáciles que somos de manipular. Cuando nos acarician un poquito el ego, nos dejamos engañar porque lo necesitamos y porque es súper humano el hacerlo. No sé si a ti creo que no lo viste así. Sí, no, es que me estaba retrotrayendo a lo que estábamos comentando antes. Ciertamente esta manipulación del ego, ¿no? Este entretenimiento, pues eso, para conseguir fines mayores, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, perdona, la manipulación empieza cuando le mandan a Sosia. Claro, sí, que de hecho es la personaje femenina que ella quería haber escrito en el libro y que no pudo. O sea, y a partir de ahí, otra cosa es haber encontrado a un ser humano vivo como... Entre todos. Claro, también. Algo tiene que parecerse. Sí, es un casting, ¿no? Al final hicieron es un casting donde está todo. Y encontraron a ella. Sí, en esa parte no tengo criterio distinto. Estaba yo pensando en lo que decíamos hablabas antes de lo prohibido y por lo menos para mí, más que lo prohibido, que obviamente tiene esas connotaciones que hemos comentado, para mí son esas conversaciones sinceras. Y sinceridad no como cuando hablamos, a lo mejor que yo te digo que feo eres y te digo, no, es que soy muy sincera. No esa sinceridad. Eso no es sinceridad. A eso me refiero. Eso no es sinceridad. Esa sinceridad no. El sentarnos y de una manera sana ser capaz de escuchar con asertividad lo que otra persona puede decir y responder o hablar con esa misma asertividad, ¿no? Esa parte que nos cuesta tanto y que me parece, cuando consigues llegar a ese punto, me parece lo más. Sí, estoy de acuerdo. ¿Sabes? O sea, sí que es cierto que
es complejo llegar porque Ujú. tenemos muchas barreras, tenemos muchos miedos, lo que hablábamos de la mochila, pues cada uno tiene su mochila, tienes tus miedos, tienes tus inseguridades y muchas veces ese tipo de conversaciones justamente te van a ir a dar ahí, Ujú. ¿no? A esa inseguridad, pues eso, por si yo te digo he escrito un libro y tú me dices, pues hija, pues como que no, este libro no lo veo, ¿no? Entonces, claro, pues hay ahí, o sea, no solo es escribir un libro, sino que ahí hay mucho más Ujú. puesto, ¿no? De emociones y de sentimientos y de crecimiento personal y de deseos en ese libro. Entonces, una opinión de otra persona, pues claro, puede afectar mucho a todo eso, ¿no? Ujú. Entonces, son conversaciones que pueden ser complicadas y conseguir llegar a ellas, aunque sea eso, en un pedacito pequeño o a un nivel superficial, me parece muy interesante. Ujú. Sí, es que realmente cuando creas algo, ya sea un libro, ya sea eh, una película o un podcast o cualquier cosa que crees, un dibujo, eh, el ego del artista o del artesano, sí, no, a mí la palabra artista me parece que le hemos dado muchos componentes negativos. Em, es muy frágil porque siempre que creas algo le pones mucha parte personal. Y cuando alguien lo critica, pues se percibe muchas veces como un ataque personal. Y luego también hay un problema en que el que critica a veces critica desde la honestidad y a veces critica desde la envidia. Ujú, O a veces critica desde la honestidad y la envidia. Eh, Muchas veces ambas sin maldad, a veces sí con maldad. ujú. O sea, hay muchos matices en la crítica. Y entonces, sí, el querer saber la opinión real de alguien que te dice, porque cuando tú le das tu trabajo a alguien que te quiere, va a ser muy difícil que te lo destroce. Ujú, Pero al mismo tiempo, también va a ser muy difícil que te dé una opinión sincera. ujú, Entonces, claro, el saber la opinión de alguien no deja de ser una curiosidad malsana. Porque si Helen le ha dicho a Carol, por volverlo a una cosa que de lo que Helen le ha dicho a Carol que le gusta, ujú. lo único que le van a decir es que no. Lo único que le van a decir es que cambie su opinión. O sea, no hay ninguna manera para Carol de salir ganando en esa pregunta. Ujú, Vas a perder. Como mucho vas a empatar, pero ujú, nunca puedes ganar. Entonces, es una pregunta que no necesitas hacer, porque es una respuesta que no necesitas saber, que si la haces es solo por ujú, sabotearte. Y no la critico, yo lo hubiera hecho seguramente ujú. también, porque es la malsana necesidad de saber, pero realmente no hay nada positivo en saber a veces. Claro, lo que pasa es que ahí, en este caso, lo ha llevado al caso Claro, concreto lo he llevado de... por Claro, centrarnos un sí, poco. sí, pero me refiero que ahí el matiz es que, en teoría, Helen ya le había dado su opinión. Positiva. Claro, sí, sí, por Claro, eso me por eso refiero, digo. que ahora es contrarrestar esa opinión positiva para ver si de verdad es tan positiva como Helen le dijo. Claro, por eso que no, es a lo que me refiero, no hay posibilidad de ganar en Claro, esa pregunta. en esa percepción, en ese momento, obviamente no. Si hubiese tenido a Helen delante y saber Claro, si no, sí, por qué o claro, por qué sí, no, sí, ¿sabe? sí, Por eso me eso refiero, sin duda, sí, sí, a eso voy, sí, sí, sí. a no quedarnos un poco con que eso pueda, ese tipo de conversaciones puedan ser negativas de per No, se, no, no, sino, no. claro, si alguien ya te ha dicho que sí, eso nos pasa mucho a veces también cuando preguntas, pero en tu cabeza ya tienes la respuesta. Sí, correcto, sí, 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 estoy Eso de nos pasa acuerdo. muchísimo, ¿no? Entonces dices, si me preguntas mi opinión, luego te doy mi opinión y no te gusta, ¿por qué has preguntado? ¿No? Claro, No, porque has preguntado porque en mi ego yo esperaba que dijeras, guau, cómo mola, eres la mejor. Entonces, claro, cuando no me dices eso, entonces me enfado. Entonces no sí, sí, estaba sí, preguntando, ¿no? no, no. Entonces, por eso me refiero que hay triquiñuelas de la Sí, mente. sí, 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 en eso estamos completamente de acuerdo. O sea, estamos hablando de niveles diferentes, sí, Exacto, sí. de percepciones distintas. Obviamente, si alguien ya te ha dicho y tú insistes, insistes, parece que estás insistiendo por autosabotearte. Es Claro. una sensación ahí de decir, no, no puede ser tan bueno, espera, insisto.
Entonces, Y luego te enfadas, claro. que es lo que le pasa a Carol. Ujú, Pero es eso, si quitamos la ciencia ficción, quitamos el virus, es el insistir. ujú, Te ha dicho que te gusta, no te quieres quedar con que te gusta, es que quieres que te diga que no le gusta. ujú. Sí, el caso es que a Carol le pasa, porque por ejemplo, recordando ahora partes de la serie, hay un momento donde, por ese autosabotaje que hablamos, que Sabotaje. sabotaje, cuando están en el hielo y demás, le dice Helen que su libro ha sido un éxito y empieza así, pero un éxito, pero ¿dónde? Sí, sí, estás en la lista, sí, pero en la lista, pero ¿dónde? Sí, sí, en los 20, sí, pero en los 20 del 19 o en los 20 del 2. Sí, sí, sí. Es decir, está buscando la parte negativa de la vida, Sí. ¿no? O sea, está buscando el punto de cómo es la profecía autocumplida, Sí. ¿no? O sea, mi vida es una mierda, ¿ves cómo es una mierda? Sí, está, ¿no? sí, sí. Es que el personaje Carol es así, pero es que muchas veces somos así, no nos damos cuenta de ese. Aquí, pues en la ficción, pues te lo llevan al extremo, nos lo han llevado a una historia de ciencia ficción, el fin del mundo, pero realmente el personaje de Carol somos todos en algún momento. Sí, me ha ido bien este mes, pero eso es porque el mes que viene me va a ir mal. O me ha ido bien, pero este trabajo me fue mal. Sí, me ha ido bien, pero hay veces que no somos capaces de pararnos a oler las flores, ¿no? Sí, 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 ese concepto. Ujú. Hay otra cosa en la trayectoria de Carol que una vez que el virus ya se expande, parece que ella ya empieza a tener una relación ya no de terror, ¿no? Ujú. Con ese virus, ya ve que pues, son sinceros, que no le van a hacer daño, aparentemente en una primera instancia. Hay una parte que también he visto que había mucha crítica de decir, bueno, pues ahora le montan un Supermercado. supermercado para comprar solo a ella, Ujú. con el gasto que eso implica y el Sí, derroche sí. de energía y de tal. Para mí es la necesidad de, una vez tropezado, o sea, una vez visto el drama de, oh Dios mío, esto es una invasión, Ujú. la necesidad de establecer tu rutina, ¿no? Digamos, de no salir de tu zona de confort, Ujú. decir, bueno, pues yo me mantengo en mi casa con mis rutinas, con mi supermercado y mi compra y en mi zona conocida. Ujú. Pues eso, esa Con las parte luces de la ciudad encendidas. con las luces de la ciudad encendidas. Es decir, para mí es como si no hubiera pasado Ujú. nada. Obviamente que sí, que eso es un derroche, que eso es un egoísmo, Ujú. llamémoslo como quieras, pero para mí es una protección emocional, por lo menos temporal. No sé, hay fases, ¿no? Cuando hay un duelo, tal, la Sí, sí. negación, pues Sí, sí. para mí hay como un punto de voy a volver a mi normalidad Sí. aparente. Y obviamente luego eso no funciona porque es imposible. No es una normalidad cuando están todos abducidos, esto es una mente colmena. Pero es eso, yo creo que es ese primer momento de negación, ¿no? Ujú. No ha ocurrido nada y yo sigo aquí en mi mundo. Sí, también una necesidad de controlar algo incontrolable. Si puedo controlar esto, hay algo que funciona, ¿no? Aunque, aunque el mundo se haya parado, y ahí nos vamos, y luego la manera en que cada uno lo afronta. Ahí nos vamos, aunque la película la serie, perdón, es tan abierta que hay mil interpretaciones y mil metáforas, pero lo más cercano, lo más realista es lo que vivimos hace 6 años, cuando pasó lo del COVID, que había gente que se negaba a aceptarlo. De hecho, estamos pasando todavía muchas secuelas de aquello, de gente que se negó a aceptar que eso puede pasar, que hay virus, que hay que buscar soluciones, que a veces las soluciones son equivocadas, pero que hay que tomar decisiones en común y hay que hacer cosas en común, como no salir a la calle, como tomar una vacuna. Pues hay gente que se niega, que es su control es, no, esto no está pasando de verdad. Entonces cada mente opta por lo que sea. Es que hemos visto ejemplos hace muy poco y los seguimos viendo, desgraciadamente. Aquí es lo mismo, hay una parte de su mente que necesita ese control. Y ahí vemos el personaje de Divaté, que es el moralmente más cuestionable,
porque se monta su fantasía Ujú. sexual y de aventuras y demás, en realidad hacen lo mismo. Los dos hacen lo mismo. Lo que pasa es que Divaté, digamos que desde el principio dice, vamos a aprovechar la situación, esto es lo que hay, Ujú. pues vamos a aprovecharlo para lo que siempre he soñado con hacer. Carol como que se resiste más a llegar a esa misma conclusión, que es la que acaba haciendo en el penúltimo episodio, Ujú. realmente. Porque no hay mucha diferencia entre lo que hace Carol y lo que hace Divaté. Lo único que Divaté lo hace desde el principio, Sí, sí, sí. realmente. Hay una necesidad en todos nosotros de control, de incluso de controlar lo incontrolable, porque sabemos, nuestra parte racional sabe que la vida es puro azar, Ujú. que sales a la calle, te cae una maceta en la cabeza y se acaba todo. Entonces nuestro cerebro no puede permitirnos ese pensamiento porque no haríamos nada nunca. Ujú. Sí, ese nivel de incertidumbre. Claro, no podemos pensar que nuestra vida depende del caos y del azar, con lo cual nos inventamos patrones, nos inventamos religiones o nos inventamos rutinas o supersticiones o nos inventamos lo que sea. Ujú. Hay otra cosa de, Me da miedo sacar el dedito. saco el dedito, de la parte de Carol que me gustó mucho, me llamó la atención. Hay un momento en el que está hablando de momentos random, habla de nombrar, o sea, está con situaciones como de felicidad, ¿no? Ah, Ujú. pues podría ocurrir y empieza a nombrar cosas y de repente, sin querer, o para mí, en mi cabeza el inconsciente dice, o irte al hielo, ¿no? A un paisaje helado, en un hotel, a disfrutar de la soledad, no sé cuánto. Y entonces se da cuenta, o sea, de repente cuando está hablando así, habla de manera más atropellada y de repente empieza a frenar porque se da cuenta de que eso último que ha dicho es lo que le pasaba a ella con Con Helen. Helen, que es una cosa que vivió ella en Ujú. realidad y que en ese momento, porque de hecho eso sí que lo vemos, Sí. esa escena sí que la vemos, ella no hace más que despotricar, y el hielo, y esto está frío, y esto no sé cuánto, y aquí me voy a sentar, y el váter estará igual. Y entonces el hecho de que de esa manera inconsciente, cuando está hablando de situaciones imaginarias, de posibles momentos felices, le salga Uno que ha uno vivido. que ella sí que ha vivido y que en ese momento ella conscientemente no lo consideró feliz, Ujú. de repente parece que ralentiza y se queda así como diciendo, ostras, ¿no? O ¿por qué he dicho eso? O de verdad pienso que eso era feliz cuando conscientemente no. Entonces, traigo esto a colación Ujú. por esa manera que en mi cabeza es como nos habla nuestro inconsciente muchas veces, lo que pasa es que no sabemos ese lenguaje que utiliza, no sabemos escucharlo, porque ahí estaba saliendo precisamente algo que conscientemente no consideraba que era feliz e inconscientemente sí que salió. Muchas veces pasa al revés, es decir, son cosas más tristes o cosas que nos agobian Ujú. y que no entendemos por qué, y que, pues eso, a base de escuchar qué es lo que hay dentro, el inconsciente te lo acaba soltando y hay que escucharlo, pero que al final para mí ese es un poco el lenguaje, ¿no? Es decir, de repente tú dejas escapar cosas random y te aparecen momentos en tu vida que de repente dices, ostras, ¿por qué he dicho esto? Ujú. Si parece una tontería o parece, o yo no estoy de acuerdo con esto que acabo de decir. Y pues eso, aquí en Carol veo muy bien reflejada esa parte inconsciente hablando, ¿no? Y el consciente sorprendiéndose de decir esto, ¿a santo de qué lo he dicho? Y también hay un elemento de que muchas veces nos están pasando cosas buenas, estamos siendo felices y no nos damos cuenta. Ujú. Que en nuestro día a día de rutina, de estrés, de perseguir, incluso nos autocastigamos con vacaciones donde hay estrés porque planificamos mil cosas y queremos esa necesidad de control todo en todo el tiempo. Y a lo mejor ese día de felicidad es el día más tonto, que estaba lloviendo y te has quedado en casa o acurrucado con una persona, o esa conversación tonta que has tenido con un café y sin hablar de nada y hablando de todo,
y ese es el verdadero momento que en el momento que pasa ni siquiera lo estás disfrutando conscientemente. Y es el inconsciente el que te recuerda, en realidad aquí esto es lo que estás buscando que no encuentras. Sí, sí, sí. Hay otro dentro de este viaje de Carol, y es que está, o sea, es eso, una sensación de que va evolucionando, ¿no? Su personaje va evolucionando a través de la serie, y este momento de me quedo sola porque eso ha despotricado, se han ido todos porque ha hecho cosas. Y el caso es que se queda sola. O sea, bueno, como sí que vamos con spoiler, ella está intentando salvar el mundo. Está en contra, lo que pasa es que pues, no es ninguna científica, no es ninguna superhéroe y la lía parda cada vez que hace algo. Sí, sí, porque fuerza a otros personajes para conseguir sacar información. El caso es que ¿cómo es esa sensación de decir, pues como lo del debate este también, pues me quedo sola, pues ahora aprovecho y me voy pidiendo pues una comida espectacular porque me pongo mis trajes largos y pido la comida justa que a mí me gusta, me voy a jugar al golf, es decir, aprovecho pues los spas que hay por ahí, me cojo un cuadro de no sé qué que estaba en el museo porque me gusta, es decir, va aprovechándose de la situación. Lo que pasa es que esa sensación de estar sola al final le pasa factura. Es que al final somos seres sociales y no podemos estar, no podemos. Ahora seguro que hay gente que se va a la montaña de retiro espiritual, pero somos seres sociales y tarde o temprano, si una cosa es una escapada así puntual, deseada, pero no forzosa. Es decir, al final es si tú en un momento dado quieres estar solo por deseo, por buscar X, estupendo, pero sabes que en cualquier momento puedes volver a abrazarte a alguien, a hablar con alguien, a tener una interactuación con otro ser humano, que eso te lo quiten por completo. O sea, me parece ¿cómo se dice? Un castigo. Un castigo muy, muy fuerte, ¿no? Sí, a ver, de hecho, en la cárcel, el castigo dentro de la cárcel es el aislamiento. O sea, los seres humanos no estamos preparados ni diseñados para vivir en soledad. De hecho, somos animales que cazaban en manada, que vivimos en manada y que sobrevivimos y hemos evolucionado por encima de otros, del resto de animales, por el poner en común los conocimientos, las fuerzas y las debilidades. Necesitamos el egoísmo para sobrevivir individualmente, pero ese egoísmo tiene que estar al servicio de la sociedad. No hay ninguna manera de vivir individualmente. Por muy listo, por muy fuerte o por muy rico que seas, no se puede vivir solo. De hecho, nuestro cerebro no lo permite, perdón. Una de las cosas que siempre se dice en cursos es que las relaciones, incluso los más ricos, muchas veces son más ricos porque lo que tienen son una red, ¿no?, de relaciones también muy grande, porque el dinero también lo permite, de relaciones que te sostienen. Entonces dicen, no, es que se ha perdido todo su dinero, ¿no?, y empieza de cero. Ya, pero es que tienes una red de relaciones que tú tiras y consigues otro trabajo a la mínima. Es decir, al final la relación es la que sostiene también un poco todo tu mundo y hace que no se caiga cuando tienes un problema. Cuando pasó la crisis del 18 en España, pues de lo que vivimos, fueron las redes familiares que en España son muy fuertes, las que sostuvieron todo el mundo, toda la gente que se quedó sin trabajo, toda la gente. Por las redes familiares son las que, hijos que se fueron a casa de los padres o de los abuelos, porque las redes son las que te sostienen, porque la sociedad, el vivir en sociedad es lo que te sostiene. Solos no sobreviviríamos. Sí. Llegan los lobos y te comen. Y te comen. Es que eso es así. Literal, no figuradamente. Además, es verdad. Y bueno, ya hemos comentado un poco eso, lo que es el final, que hay un momento en el que claudica y hace como Divaté y se cree su propia película, ¿no? Se cree y se crea su propia película con Zosia de la pareja perfecta, se van a un spa, se van a cenar juntas. Sí, a la montaña, esquiar. Se construye una novia ideal
que de hecho era su personaje ideal, por eso lo puso en el libro, porque lo necesitamos, porque es que necesitamos vendernos a nosotros mismos. Ujú. Y eso, pues cuando se da cuenta de que es una fantasía y que es su fantasía y que por más que ella está forzando... Claro, la diferencia para mí entre Divaté y ella es que Divaté tiene claro que es una fantasía. Sí. Y de hecho hay un momento en el que... Está montando la fantasía de Claro, James y Bond. uno se sale del personaje y dice, no, hombre, no te salgas, síguelo hasta el final. Es decir, él está convencido y muy contento de estar montándose su película. Sí. Y Carol no. No, Carol se autoengaña. Claro, Carol se la creía. Carol de verdad creía que iba a tener una relación y que eso iba a ser así por los restos. Entonces, cuando se da cuenta de que no, que en el fondo es un engaño y que la están entreteniendo hasta conseguir la pues abducción, completa. pues es como el resurgir del ave fénix. Sí, porque es el final, no sabemos a dónde nos va a llevar eso, porque la temporada acaba ahí. Nos hemos tirado casi todo el programa hablando de Carol, lo cual era lo que yo esperaba y es lógico, porque esta es la serie de ese personaje y por eso también te propuse hacerlo, porque va a ser difícil que coincidamos en una serie y podamos hacerla en el programa, porque vemos las series a ritmos diferentes. Y aunque era difícil, dado nuestro planteamiento de hablar de personajes, creo que había un personaje, pero al que se le podía sacar mucho jugo. Realmente el segundo personaje, que es esa entidad o los otros, o como lo queramos llamar, es difícil analizarlo de forma humana, por decirlo así. Así que no sé si tú tienes algo que quieras mencionar. No nos vamos a meter en la metáfora porque creo que es tan abierto que hay muchas y no sé cuál tenía los escritores o el escritor en mente, o si es una tomadura de pelo y está tirando cosas al azar, que tampoco me sorprendería. Hombre, sí que ha habido muchas cosas que me han llamado la atención de esta entidad, que obviamente es trilera, ¿no? O sea, juega a esconderte la bolita y que parece que está en un sitio y luego está en otro. Pero, por ejemplo, ese juego que tiene con el respeto a toda la diversidad y a todo, pues eso, a todas las toda la razas, vida, a la vida en general, porque eso juega al engaño en el sentido de que está diciendo, quiero respetar toda la vida. Claro, lo primero que le dice es, pues respeta la mía. No, si respetas a toda la vida, respeta la mía. Y entonces ahí se pierde. Es decir, no, es que al final yo respeto toda la vida, pero es que esto va a ser mejor para ti, ya verás. Entonces, a mí, por simplemente poner este matiz, porque en el fondo, volviendo al tema del consciente y el inconsciente, en el fondo ese punto de yo voy a hacer lo que es mejor para ti, incluso en tu propia contra, es decir, aunque tú no quieras, es lo que el inconsciente está haciendo con nosotros. Es decir, el inconsciente ha decidido que para tu supervivencia tú no tienes que salir de casa. Invento y lo pongo en un extremo. Y entonces, ¿qué hace? Pues a eso le hemos puesto un nombre, es una enfermedad, pero cada vez que tú quieres poner un pie fuera de casa, a ti te da lo más grande físicamente, que es una de las manifestaciones que tiene el inconsciente más fuertes o más claras, que tenemos más claro los seres humanos que nos ocurre. Entonces, para mí ese punto que estaba utilizando los otros es ese mismo concepto. Es decir, voy a cuidarte aunque tú no quieras. Simplemente es eso el matiz que me parece súper potente o metafórico, o por lo menos yo me lo he tomado así. A ver, hay mucha metáfora porque también ahí va. Realmente la lectura de las metáforas de esta serie dicen más del que las expresa que de la propia serie, porque son tan abiertas que cabe todo, caben muchas cosas. Desde las más obvias que he visto es la inteligencia artificial, ¿y eso por qué es? Porque está de moda. Si esta serie la ven dentro de 10 años, cuando toda la explosión de la IA, que ahora mismo está en todas partes a nivel publicitario, a nivel de sobrepresencia, pase, esta serie va a ser vista de otra manera. Te puedes ir
a lo más obvio, es un virus. Tuvimos un virus, es un virus mundial, tuvimos un virus mundial hace 6 años. Es muy obvio que se ha escrito con aquello en mente, porque es evidente, porque los escritores también lo han vivido. Pero a lo mejor te pueden decir que gran parte de la historia ya estaba escrita, y también me lo creería porque también es algo que se anticipó muchas veces en la ficción. Entonces, hay muchas metáforas. Yo he visto otras ya más políticas sobre si esto es la nueva izquierda, el mundo woke, la vieja izquierda, o sea, movidas que yo creo que hablan más de quién lo pone. Hay una muy obvia que es Cualquier dictadura, 1984, la novela de Orwell. Cualquier dictadura lo primero que te dice es que quiere tu bien, quiere tu felicidad, y por eso te prohíbe, por eso te impide, por eso no quiere que pienses, porque si piensas la vas a fastidiar. Sí, sí, sí. Entonces, esa es la metáfora más obvia, pero al mismo tiempo, como la historia te está contando, una de las cosas buenas que tiene la serie es que tu percepción muchas veces cambia. Y cuando tú te pones en el lugar de lo típico en una ficción, ¿qué haría yo si? Es un... No me... O sea, mi parte más mi parte más sensata, que quiere ser mejor persona, dice, yo no sería Divaté, pero la mayoría de gente acabaría siendo, de hecho, Carol, que es la más opuesta, acaba siendo Divaté, porque somos seres humanos y el cerebro es vago, el cerebro quiere lo fácil y nos lleva siempre, nos está empujando hacia lo más sencillo, aunque sea doloroso, pero la rutina... ¿Por qué aceptamos muchas veces la rutina? ¿Por qué aceptamos quedarnos en trabajos que odiamos cuando podríamos intentar cambiarlo y no lo hacemos? O con relaciones que no estamos a gusto, pero es que la incertidumbre es peor que esto. Tenemos hasta el refrán de lo malo conocido, ¿no? Y creo que todas esas metáforas, entonces, este ente creo que refleja muchas cosas en la serie. Es un poco tramposa por eso, porque no podemos analizarlo mucho, porque tampoco nos da una personalidad que analizar. Sí, sí. Poquito queda ya. Mariluz, que... Bueno, nos queda Manu Oviedo, que aunque no sale mucho, por lo menos hablar un poco de él sí que puede estar bien. Yo creo que su personalidad es Carol por 100, ¿no? Básicamente. No ha llegado al momento de Divaté todavía, porque no ha tenido ocasión de ello, seguramente. Su cerebro todavía está más a gusto en ser el antagonista. Esa es mi impresión. ¿Tú qué tienes de él? Sí, bueno, en mi caso, ya te digo, tampoco era mucho, porque sí que es cierto que es más plano, es decir, tiene mucho menos crecimiento. Parte sí que es cierto siendo paranoico, porque obviamente es fácil en ese contexto paranoiarse. Y el vídeo de Carol es el que le abre las puertas a decir, ostras, espérate, que esto igual no es tan peligroso y puedo, ¿sabes? No tengo que a lo mejor defenderme tanto, y es cuando empieza su viaje realmente con ese punto. Pero ahí no está cambiando, simplemente estoy paranoico. Sí, es un viaje físico, no mental. Claro. Y prácticamente no tiene viaje mental en ese sentido. Lo que sí que le veo con mucha fuerza y es una convicción muy clara. Obviamente quiere eliminar esa maldad, ese virus. Su primera idea es exterminando si hace falta, porque hemos perdido, realmente la raza humana se ha perdido. Y lo que sí que o la diferencia que yo veo con Carol es que él como que tiene más claro no sé esto cómo se soluciona, pero Carol lo buscaba más fuera, es decir, ¿qué hacemos? Pero vamos a juntarnos todos ¿y qué hacemos? Claro. Y él no, él dice, estoy solo con esto, pues tiro para adelante con mis herramientas, es decir, busca dentro. Entonces, ese matiz también me gustó, me llamó la atención, el decir, Carol busca fuera. Hay una frase ahora muy extendida en la parte más espiritual y es lo que es afuera es adentro. Es decir, al final realmente la mejor manera o la que tenemos los seres humanos es cambia tú dentro y veremos qué reflejo hay fuera de eso, ¿no? Pues al final eso, él está mirando qué puedo hacer yo con esta situación y se pone a experimentar. Cuando se da cuenta de qué herramientas tiene,
se pone a experimentar con el ente a través de seres humanos y se da cuenta de que hay esperanza porque sí que parece que hay una manera de llegar a ese A alma desactivar que está debajo el virus. de la mente. Yo veo también que a mí la gente, lo que pasa es que no nos queda mucho tiempo, pero la gente que tiene esas convicciones tan firmes me da más miedo que admiración. Sí, sí, también es cierto Yo, la capacidad de ser más flexible y de relativizar o de ver. sí, porque Sí, su primera idea es matar a todos. sí, sí, No es la primera idea que tiene una persona sin tanta convicción. ya. Eso es como yo lo veo. Y yo creo que mirando para allá, que tenemos el relojito, al final nos hemos jalado nada, aunque sea un solo personaje, porque Da nos igual. dejamos a la lengua y... así que nada, no sé qué os ha parecido. Yo me lo he pasado bien. ¿Tú te has divertido hablando de Carol Sturka? Turca, que no es turca. Joder, si es tan malo que podía ser mío. Pues nada, contadnos qué os ha parecido. Esperamos todas vuestras opiniones. ¿A ser posible sin insultos? Sí, todo lo que sea crítica constructiva, bienvenida. Y nada, pues el mes que viene intentaremos volver a grabar sobre otra película, otra serie o algo, pero hablando desde detrás de los personajes. O dentro de ellos. Adiós.